¿Qué tal, discípulos de Jesús? Un saludo cordial una vez más aquí en los Pasos del Maestro, llegando hasta vosotros a través de este momento de edificación con la palabra, un proceso de crecimiento espiritual, de desarrollar el carácter de Cristo en nuestros propios corazones. Hoy vamos a empezar nuestra segunda lección, nuestro tema, así que si usted ya tiene en su poder su manual, con el cual estamos desarrollando todo este material, todo este estudio. Entonces, por favor, ábralo en la segunda lección, la que hoy titulamos Seguridad de Salvación. Ese va a ser nuestro tema con el que vamos a estar desarrollando esta semana nuestros espacios de los pasos del Maestro. Y yo creo que ya recuerdas que siempre empezamos pensando en una cita bíblica para memorizar. Y en el tema anterior estuvimos hablando de Juan 14:6, creo que ya recuerdas eso. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, que fue esa la primera cita. En el primer episodio del tema anterior, del Evangelio, pues dimos unas pautas acerca de cómo memorizar, cómo aprender rápidamente una cita bíblica, así que no olvides recordar eso, y si no lo has visto puedes mirar ese episodio del Evangelio en su primer capítulo y ahí entonces, o su primera parte, y ahí entonces puedes recordar. Hoy vamos a hablar o vamos a memorizar esta cita de Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, Primera de Juan 5:13. Donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora hay dos porciones en el pasaje que se repiten cuando dice en el nombre del Hijo de Dios. Repasemos una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, allí la puedes estar revisando y repasando, y esa es la actividad de esta semana, para que antes o después del programa tú tengas la oportunidad de recordar la cita e ir memorizándola. Hemos dicho que la memorización tiene su importancia a razón de que cuando no tenemos un ejemplar o una aplicación de la Biblia a nuestro alcance, bueno, podemos venir a meditar en aquellas citas bíblicas que ya hemos memorizado. Estamos en el bus, a veces esperando un buen rato, y nos ponemos a mirar lo que pasa alrededor nuestro y a divagar en algunas cosas, en recuerdos y cosas. Pero cuando usamos ese tiempo para recordar una cita memorizada y la analizamos, la meditamos, la masticamos, allí mientras simplemente esperamos llegar a nuestro destino en el transporte, tenemos esa oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Muy bien. Ya teniendo eso en mente y dejando esta actividad para memorizar esta cita bíblica, vamos a entrar en nuestro tema que hemos titulado La seguridad de salvación. Y lo primero que vamos a observar y desarrollar precisamente en este episodio tiene que ver con los beneficios. Mira allí en el material donde dice: de acuerdo con los siguientes versículos, ¿cuáles son algunos de los beneficios que usted recibió cuando comenzó su vida cristiana, cuando tuvo esa experiencia del nuevo nacimiento? Porque pues el cristianismo no es un asunto de entrar a una congregación y formar parte de su membresía y hacer las actividades que allí típicamente se desarrollan. El cristianismo es una experiencia espiritual, es una experiencia sobrenatural, es una experiencia donde el Espíritu entra a morar en nuestras vidas, y como vimos en el episodio anterior, hay una obra redentora que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han ejecutado a favor nuestro por la gracia del Padre, y vimos cómo en la cruz de Jesús se combinó o se conjugó de una forma maravillosa la gracia y amor del Padre con la justicia, y estas dos abrieron puerta para que nosotros pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces abordemos estas citas. La primera de ellas es Apocalipsis 3:20. Ahora recuerda que si tienes allí tu manual, entonces meditamos un poquitico en la cita y pensamos en la posible respuesta para llenar el espacio en blanco que tenemos allí. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, habla Jesús, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se supone que cuando depositamos nuestra fe en Cristo, este pasaje lo ilustra como abrir la puerta de nuestro corazón. Él dijo que si abríamos la puerta de nuestro corazón, ¿qué haría Él? Él entraría. No sería que nosotros lo meteríamos a Él. Nuestro paso no es meterlo a Él, es abrir la puerta del corazón. Eso es una forma figurada para referirnos a poner nuestra confianza en Él, para creer en Él. Entonces, cuando decimos también que creemos en Él, Él entra a morar en nosotros, pero cuando usa esta parte de la expresión, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, hace referencia a un momento, o ilustra un momento de comunión. Varios episodios en las Escrituras hablan acerca de cenas, episodios donde Jesús se sienta y cena con sus discípulos. Después de la resurrección de Lázaro hay una cena, en casa de Simón también hay una cena. También hay una cena en el momento en que Jesús se despide de sus discípulos e instituye la Santa Cena. Cuando Jesús resucita, el tercer encuentro es en torno a un desayuno en una madrugada a la orilla de la playa. Y eso hace la representación de la comunión, de compartir juntos, de estar juntos, de disfrutar juntos. Y a la luz de esto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el beneficio, según Apocalipsis 3:20, de haber recibido a Cristo en el corazón? Entonces sería tener comunión con Él. Es decir, tener comunión con Cristo porque entra a morar en nuestros corazones. Y ese es un maravilloso beneficio, que nuestro Creador y nuestro Redentor more en nuestro corazón. Por supuesto, es un beneficio maravilloso. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A veces pensamos que, alguien nos ofende y después nos pide perdón y le decimos pues que Dios te perdone porque yo no soy quien para poder perdonar. Y la Biblia sí nos enseña que debemos perdonar a los que nos ofenden. Pero en este pasaje bíblico hay un beneficio maravilloso que se ilustra como resultado de creer en el Señor Jesucristo y tiene que ver con la redención, porque dice en quien tenemos redención por su sangre. La redención es un término que hace referencia a un acto en el cual un hombre compra a un esclavo, paga el precio y luego le da su libertad. Eso era el término que se usaba en los tiempos de la esclavitud, comprar a un esclavo para hacerlo libre. Bueno, lo que sucede en la cruz también es el pago de un precio. La Biblia dice que nosotros fuimos adquiridos, se pagó un precio por nosotros. Y ese precio por nosotros fue el costo de la vida de Jesús y su sangre derramada en la cruz por nosotros. Así que en este texto hay dos grandes beneficios. Número uno, la redención que viene por la obra de Jesús en la cruz. Fuimos comprados y fuimos comprados para hacernos libres de dos cosas: libres del pecado y libres de la condenación, libres de la esclavitud del pecado y libres de la condenación que se nos imponía por parte de la ley de Dios al violar sus mandamientos, porque la paga del pecado es muerte, como vimos en la lección anterior en el Evangelio. Así que aquí tenemos dos beneficios: uno, la redención, y en segundo lugar, el perdón de los pecados. Hemos cometido faltas, hemos violado las normas divinas y, como vimos en el tema del Evangelio, somos merecedores de condenación porque hemos violado las normas divinas. Sin embargo, el Padre puede perdonarnos a nosotros porque el Hijo asumió el costo de nuestra condenación, el costo de nuestra redención, para que ahora pudiésemos ser declarados justos de parte de Dios, para poder ser perdonados por el Padre. Así que cuando confiesas tus pecados a Dios, reconociendo que has fallado, sí, y pides perdón, obtienes sobre la obra de la cruz, por supuesto, obtienes el perdón de tus pecados. En Juan capítulo 1, verso 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el tercero o cuarto beneficio, porque hemos mencionado en Colosenses 1:14 dos beneficios, aquí tenemos un cuarto beneficio que tiene que ver con la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso sería lo que escribirías en esta línea de este pasaje de Juan 1:12. Él dice entonces, más a todos los que le recibieron en su corazón, abrieron su vida para Jesús, a los que creen en su nombre, los que han depositado confianza en su nombre, el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este ser hechos hijos de Dios tiene unas particularidades bien interesantes, porque aquí no dice los hizo simplemente hijos de Dios, sino les da la potestad de ser hijos de Dios. Y este término potestad hace referencia a una autoridad en el sentido de que aquello sobre el cual el Padre tiene gobierno, pues el Hijo puede ser heredero de eso mismo y tiene un rango de autoridad extendida por la paternidad, ¿sí?, sobre este Hijo y recibe ese beneficio. Así que cuando se dice que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, también implica una autoridad espiritual en nosotros que por supuesto se ejerce sobre todo principado y potestad, huestes espirituales de maldad, como lo explica Pablo en Efesios capítulo 6 desde el verso 10 en adelante. Así que no solamente tenemos el título, sino la potestad, una investidura de autoridad espiritual como hijos de Dios. Claro, esto no es por nosotros mismos. Ahora, este de ser hijos de Dios, también podemos entender que existe el término de la adopción. Éramos enemigos, éramos extraños y Él nos adoptó como sus hijos. Algo así como sucedió en la historia de Mefiboset, sí, hijo de Jonatán y David. Y como David y Jonatán eran muy buenos amigos, y hizo un pacto, y ellos dos hicieron un pacto de lealtad. Jonatán le pidió a David que, como cuando sea rey, tenga misericordia de su familia, y David se acordó, ya Jonatán había muerto, y David se acordó y adoptó, recibió como un hijo a Mefiboset, y es una forma de ilustrar esta experiencia. El Padre nos adoptó como sus hijos en primer lugar, pero también nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, y al nacer de nuevo tenemos esa genética espiritual de Dios. No somos dioses, por supuesto, pero tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y por lo tanto también somos hijos de Dios porque fuimos engendrados por el Espíritu por medio de la fe. Así que somos hijos de Dios en ese sentido, y esa es una potestad. Y finalmente, en 1 de Juan 5, versos 11 y 12 dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando decidimos creer en Cristo Jesús, su Espíritu entra a morar en nosotros y tenemos al Hijo de Dios, y consecuentemente, según esta cita, nos ha dado vida eterna. Es otro de los beneficios que recibimos cuando decidimos creer en Cristo. Tener vida eterna. Ahora, esta vida eterna no se refiere a que no vamos a morir físicamente en algún momento, por supuesto que no, porque creyentes y no creyentes que ya han vivido y han fallecido, pues están en sus tumbas respectivas. Pero la vida eterna hace referencia a una vida plena en Dios, y aun cuando muramos, tenemos una promesa de resurrección, una promesa de nuevo cuerpo glorioso, una promesa de un programa eterno de Dios que trasciende a la misma muerte. Así que muy probablemente por eso se llama vida eterna, no solamente considerando el tiempo o la longevidad de la misma, que no tiene final, sino también la plenitud de la misma, donde recibimos de Dios todos los maravillosos recursos que Él tiene para quienes hemos creído en Él. Por supuesto, encontrar en la Escritura todos los beneficios que Dios ha dado a nosotros por creer en Cristo, pues es un tema bastante extenso, así que aquí hay un pequeño pasabocas espiritual para que tú puedas entender qué ganaste
cuando creíste en Cristo. Y poder decir, wow, no hay mejor decisión en la vida que haber puesto nuestra fe en Cristo cuando recibimos tan maravillosos beneficios. Tal vez alguien diría, pero eso no cambia el precio de la leche y del pan cuando vamos a la panadería a comprarlos. No, por supuesto que no. Seguimos en estas mismas condiciones económicas, sociales y dificultades, pero ahora tenemos otra perspectiva para ver estas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿No es maravilloso Dios con todos esos beneficios? Así que, mis queridos amados, acójase al beneficio de creer en Cristo. Nos vemos en el próximo episodio en Los Pasos del Maestro.